Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como todas las semanas estamos en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Sea usted bienvenida, bienvenido. Hace 2 semanas más o menos se dio un atentado que sin duda alguna sacudió y además da la impresión, todavía hay muchas cosas por revisar y por investigar y por conocer, da la impresión de que el atentado destapó una especie de cloaca de toda una serie de circunstancias que se tenían que ver con los casinos, que tenían que ver con esta parte que cada vez es más popular, no en México, sino en el mundo entero, y que México desde hace algunos años ha venido asumiendo. O sea, yo creo que todos hemos visto alguna vez en la esquina o en algún lugar un casino tipo caliente o el que fuera, ¿no? La propia Ciudad de México, yo cada vez veo más en centros comerciales incluso. El asunto no es tanto un juicio moral sobre ello, ¿no? Es un asunto en donde se asumió, se discutió, yo lo recuerdo, se discutió intensamente, no sé si con todos los elementos que se tenía que discutir, pero el asunto se puso en la mesa y bueno, se acabó aprobando. La cosa es que parece que se aprobó, pero muchas cosas no acabaron por ajustarse. Lo de Monterrey es una prueba de ello, pero hay muchas otras cosas que hay que discutir. No podemos dejar de hablar de Monterrey, pero nuestro tema hoy son los casinos. Y sabemos la importancia que tiene, sabemos el dolor que hay ahorita, la verdad todavía muy latente sobre este asunto. A mí me llama la atención, siempre se habla de 52 personas muertas, pero algo que me llama la atención es que 14 eran trabajadores de estos casinos, y yo creo que es de este casino, y yo creo que eso es muy importante porque hay actos heroicos que no se supieron y que en su momento y que ahora se empiezan a saber de personas que por tratar de salvar a otros perdieron la vida. Bueno, entonces los casinos. Y yo creo que es tema para discutir largamente, pero sobre todo a ver si podemos llegar a conclusiones. Siempre evito esa palabra, pero a ver, después de Monterrey, si va a pasar algo o no va a pasar algo, ¿no? Bueno, hoy con nosotros el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista Mexicano. Él es secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Muchas gracias, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. Gracias. También la diputada Lisbeth García Coronado, ella es diputada del PRD y es la secretaria secretaria de la Comisión de Turismo, que por ahí pasan muchas cosas, diputada, ¿verdad? Sí, no, Javier, agradecerte la invitación. Gracias. Es un gusto que estés con nosotros. El senador Felipe González González, él es del Partido de Acción Nacional y él es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, es senador por Aguascalientes. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Javier. Es un gusto saludarte y a todo el auditorio. Muchas gracias. Y también el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, él es presidente de la Comisión de Economía por el Partido Revolucionario Institucional, diputado por donde pasaron las cosas, allá en Nuevo León. Gracias, diputado. Gracias, Javier, por tu invitación. Un saludo a tu teleauditorio. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos, Alejandro, y damos una primera vuelta, si les parece, para preguntarnos el porqué de esto? A ver, un día amanecimos y pasó lo de Monterrey, o por qué llegamos a lo que llegamos ahora, ¿no? ¿Por qué de repente ahora se ha puesto tan en cuestionamiento los casinos? ¿Por qué, pues por qué pasó? Bueno, yo digo que lo de Monterrey tiene que ver también con muchas otras cosas, ¿no? Pero la pregunta, Alejandro, y les la hago extensivo a todos, es ¿por qué llegamos a esto? ¿En el camino no lo pudimos haber evitado o alguna cosa así? Yo creo que bien como lo dices, la verdad es que nos quedamos todos sorprendidos del grado ya de inhumanidad, de violencia que estamos realmente viviendo. Es muy lamentable, por supuesto. No nos podemos ni imaginar el dolor que están sintiendo y que sintieron todas aquellas víctimas de este lamentable hecho, porque es muy lamentable. Y como bien lo señalas, yo creo que no es en particular que haya sido un tema de los casinos. Podría haber sucedido en algún otro establecimiento. El tema es que lo que hace falta es precisamente el tema de seguridad. Yo creo que los mexicanos lo que estamos pidiendo a gritos es que haya paz, que haya seguridad, que la gente como antes podamos transitar libremente. Creo que es un tema muy delicado y es un tema que también abarca y nos hace reflexionar y nos obliga a ver el tema de la regulación también
precisamente de estos casinos, porque hay casinos que sí están cumpliendo con las reglas. Entonces, no por esto queramos nosotros aprovechar y pues ahora sí que generalizar y decir que el problema son los casinos. Yo creo que el problema es un problema cultural, es un problema de educación, es un problema de inseguridad y pues también vale la pena recordar que pues el principal encargado de pues, supervisar el tema de las licencias y de pues, precisamente el que cuenten con las medidas de seguridad, pues es también en cierta medida el gobierno federal, porque así lo señala la Ley Federal de Juegos y Sorteos en su artículo 2, que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, precisamente de poder otorgar estos permisos y estas licencias a los casinos y a los juegos donde haya, a los juegos de apuesta, así se le llama. Entonces es una facultad exclusiva, entonces vale la pena reflexionar el tema y vale la pena, yo creo que como bien lo señalas, pues profundizar más en el tema de la regulación de estos establecimientos. A ver, ¿cómo la ves, Lisbeth? Y también te lo planteo. Digamos, da la impresión que, pregunto, ¿se habrá hecho a lo largo de todos estos años las cosas con las patas? Pues mira, sin duda es lamentable que, aunado a esta desgracia que pasó en Monterrey, saliera a la luz, pues no solamente el tema de los casinos que operan de manera ilegal, sino la cuestión es aquí, como bien dices, a lo largo de que se hizo esta ley que data de 1947, desafortunadamente, pues lo que va de estas administraciones panistas, pues dejaron proliferar el establecimiento de casinos. Sobre todo porque, decía el diputado, Gobernación es quien está facultado para ir a clausurar un establecimiento. Aquí la situación es de que lo que pasó en Monterrey pudo haberse evitado por una simple y sencilla razón. El establecimiento no contaba con salidas de emergencia y es una facultad de Gobernación ir a cerrar ese casino por no cumplir con un número de requisitos o de cuestiones que el casino tuvo que haber tenido. Decía Protección Civil, por ejemplo, que sí contaba con las salidas de emergencias, bomberos y personas que estuvieron cercanas al casino decían que no, que eran puertas que eran ficticias, ¿no? Entonces aquí la situación es de que no están haciendo su trabajo. Desafortunadamente no solamente tiene que ver los funcionarios de Gobernación ni exfuncionarios de Gobernación, ahora tienes involucrado al Poder Judicial también, porque ahora son ellos pues quien resulta que están entregando amparos o quienes están otorgando amparos para que empresas tengan ampliaciones a sus permisos. O sea, es un tema muy complejo que no solamente tiene que ver con Gobernación, tiene que ver con Hacienda y tiene que ver hoy en día con el Consejo de la Judicatura, porque lo que dice esta administración es: yo no he otorgado ningún establecimiento más, pero sí lo están haciendo a través del Poder Judicial, porque están reconociendo permisos, desde mi punto de vista, falsos, que ya denunciamos ante la PGR, y por otra parte la ampliación de permisos. Te doy un ejemplo, la empresa de atracciones y emociones Vallarta tiene una ampliación de 41 establecimientos más. O sea, cómo de repente de tener 6 establecimientos pasas a tener 41 establecimientos. O sea, Por un amparo. ¿de dónde? Por un amparo, o sea, es ilógico. O sea, hay que tener muy claro también que el Poder Judicial algo está haciendo mal ahí. O sea, recordemos que hay secretarios de acuerdos de jueces que tienen ahora cuentas millonarias también, ¿no? Entonces, a ver, senador, te planteo en esta primera vuelta de la conversación. Tú fuiste subsecretario, fuiste gobernador en un estado en donde se juega, ¿no? Históricamente, yo creo. 150 años. Sí, yo decía, bueno, ¿por qué? Yo recuerdo cuando se pusieron los casinos ya formalmente en México, no solo en el territorio libre de Aguascalientes, me acuerdo que había discusiones que parecían medio moralinas, pero eran muy interesantes, ¿no? Una de ellas era, oigan, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Espérenme, la corrupción, hay mucha corrupción en el país, ¿cómo vamos a poderlo evitar? El asunto del turismo, ¿no? Que al mismo tiempo era, ahí viene una solución, pero al mismo tiempo nos metemos en esto. A ver, en tu paso por ahí, y en todo esto, ¿qué es lo que ves? ¿Por qué llegamos a este ¿Por qué nivel? llegamos? Mira, no es una cuestión de ahora lo de los casinos. Y no existen los casinos de acuerdo a la ley. Centros de apuestas o centros de apuestas remotas. En la ley y en el reglamento prohíbe los casinos, increíblemente. Y todo el mundo hablamos de casinos y existen. Digo, la simulación es lo que viene.
Mira, la primera que tengo yo, ¿cómo se llama? Noticia de que existe una ley, y el PAN todavía no era gobierno, es el 12 de diciembre de 1930. Explotación de juegos permitidos por la ley. 1931, explotación de juegos permitidos por la ley, el 11 de junio del 31. Luego viene un reglamento de juegos para el Distrito y Territorios Federales del 17 de junio de 1936. Luego después viene el decreto que modifica el reglamento de juegos para el Distrito y Territorios, 24 de junio de 1936. Luego el 11 de septiembre del 42, Ley Federal de Emergencias sobre juegos y apuestas. Luego viene la Ley Federal de Emergencias sobre juegos y apuestas, el 43, 6 de marzo. Luego, el 27 de mayo del 44, fíjate, decreto que establece una tarifa para el cobro de derechos de revisión, inspección y verificación de cabarets, casinos y similares. Luego viene el reglamento del decreto del 28 de junio de 1945 que modifica y adiciona a la Ley Federal de Emergencias, 14 de septiembre. Y luego viene el reglamento para salones, clubs o casinos de billar o de boliche en el Distrito Federal, 7 de diciembre de 1945. Y luego ya de ahí nos venimos al 31 de diciembre de 1947, donde sale una ley de juegos y sorteos. Pero desde el año 47, el Congreso de la Unión no tuvo el tiempo suficiente para hacer una ley reglamentaria a la ley. No había reglamento a la ley de juegos y sorteos desde el 47. Hasta el año 2005, Sí. 2004. No, en el 4 sale el reglamento el 17 de septiembre y entra en vigor de ahí en adelante con todo lo que vienen siendo permisos. Ya en este reglamento se habla de que se tiene que identificar el origen del dinero que se va a invertir, la capacidad económica para que no se vayan por la libre, que deberán de estar regulados en línea para pagar los impuestos. Pero luego viene algo más. Dice, bueno, a ver, hoy con la responsabilidad, 52 muertes, y dice todo el mundo, no, pues gobernación. Ah, gobernación. Acabamos el día de hoy de aprobar, perdón, ayer, un punto de acuerdo. A ver, gobernación, ¿cuántos permisos hay? Del 47 a la fecha, dímelo. Y van a ver la sorpresa que se van a llevar, ¿eh? ¿Por qué? No es nada lo que estamos viendo, hombre. Es una cantidad impresionante de centros de apuestas. Ojalá que hagamos otro programa cuando nos responda gobernación. Los legales. Pero los ilegales, ¿quién nos va a decir cuántos hay? Hoy lleva un estudio Monreal y dice, hay 75,000 máquinas en el Valle de México. Con documentos lo llevó en farmacias, en tiendas, en paleterías, etcétera. Tragamonedas. Pero fíjate tú, encuentro un documento curioso. Nuevo León, que es donde se da la desgracia. El licenciado Carlos María Abascal Carranza, en ese momento secretario de Gobernación, en paz descanse, el 18 de agosto de 2006, firma un convenio con el gobernador constitucional José Natividad González Parás, con el secretario general de Gobierno Rogelio Cerda Pérez, con el secretario de Seguridad Pública Antonio Garza García, con el señor Procurador General de Justicia del Estado Luis Carlos Treviño Berchelman. Y el último de los artículos de este convenio, las acciones, acá está. Este acuerdo tendrá una vigencia indefinida. ¿Eso qué significa? Está vigente. Pero aquí, donde yo veo algo, dice compromisos del gobierno del Estado. Coadyuvar por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el ámbito de su competencia, en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan a la autoridad federal. Esto solamente se puede hacer a través de una ley, la tenemos que legislar. ¿Cómo un convenio va a permitir que una procuraduría haga las veces de una autoridad federal? Pero trae una serie de cosas, compromisos muy fuertes. Y aquí habla de que se tenía que denunciar el juego ilícito, que se tenía que perseguir y que solamente quienes cumplieran con la ley. ¿Cuántos convenios de estos hay? No me han dicho. O sea, yo quiero saber cuántos estados de la República firmaron convenios de esta naturaleza con la Secretaría de Gobernación. De ahí tenemos que partir, porque estamos entrando a un cuarto oscuro. Pero ¿qué ligereza del gobierno federal? No, pero déjame decirte, es que aquí lo que se trata es ya no pelotear responsabilidades. Hay 52 muertos, que no debe volver a suceder eso.
Pero ya definamos, ¿juego o no juego? Porque si la derogamos, se va a quedar la ley del 47 derogada, pero no son retroactivos y los que ya tienen permiso se quedan. Sí. A ver, antes de que nos digas, diputado, para sumarle a lo que vas a plantear, sí lo sé, pero a ver, te sumo otra. Monterrey será un caso singular en cuanto a la proliferación de centros de juego y la gran participación de ciertos sectores, por ejemplo, las muchas amas de casa que me lo cuentan a mí, van a jugar en lugar de echarse el café, en fin, no lo digo como algo negativo, sino, ¿tendrá esa particularidad Monterrey o crees que no es un asunto propio de la sociedad regia? Lo que influye es una sociedad que tiene recursos y que se refleja en esparcimiento. Pero déjame, Venga. fíjate que ustedes cuando inician, Alejandro inicia haciendo obviamente el paralelo en materia de seguridad. Yo quisiera empezar esta reflexión precisamente en ese parámetro. Una de las cosas que a mí me preocupa es que, independientemente del nivel de descomposición que tenemos en materia de seguridad en el país, una de las cosas que yo digo es, si sabemos que estamos en una crisis de seguridad y que, bueno, todo el mundo le está atorando a tratar de resolverla, ¿por qué no tenemos la capacidad de detectar cuáles son los sectores vulnerables cuando hay estas condiciones de inseguridad? Si tú le preguntas a cualquier persona qué negocio es el más vulnerable en condiciones de este tipo, crimen organizado, etcétera, lavado de dinero, pues son los casinos. Y esto no es nada más en México, esto es en México y en China. Entonces, si estamos en una crisis de seguridad y nadie con una visión nacional dijo, señores, vamos a ponerle atención muy particular a los casinos porque son bombas de tiempo en estas condiciones de seguridad. Ya teníamos reportes en toda la República de extorsión, de lavado de dinero, de tipos con antecedentes negros tratándose de meter y de conseguir permisos. Bueno, era cuestión de poner una lupa de este tamaño para poder ver lo que estaba pasando en un sector que sabemos que es totalmente vulnerable en estas condiciones en las que estamos viviendo en el país. Y nadie se preocupó de nada. Estamos en una lucha contra el crimen que lamentablemente en este momento no hay de otra más que lo que se está haciendo al menos para contener, pero esta lucha no se va a ganar con armas, exclusivamente con patrullas, se tiene que ganar también con inteligencia. Y en ese proceso de inteligencia, alguien debió haber prendido una lucecita roja a nivel nacional para decir, en coordinación con todos los niveles de autoridades, el gobierno federal les pide que le pongan una lupa de este tamaño y vamos a coadyuvar para monitorear lo que está pasando. Lamentablemente la desgracia en mi ciudad ya pasó, pero lo que nos está apuntando es que en esta confrontación y en esta lucha no se le está invirtiendo al esquema de seguridad lo suficiente, de inteligencia, para controlar la problemática lo suficiente. Y si ahí nos concentramos al tema que nos convocas, que es el de casinos, comentaba el senador algo interesante, y dice, desde el 47 existe en México una ley de juegos y sorteos, y el Congreso nunca se preocupó de hacer la ley reglamentaria. Yo me preguntaría, y reconociendo durante esos años un régimen hegemónico, ¿qué acaso no fue intencional que los presidentes de México nunca quisieron una regulación? Precisamente para, no estoy justificándolo, no estoy diciendo que fue el mundo ideal, pero al menos lo que sí era cierto es que había un control fundamental permitiendo los juegos tradicionales, las loterías, las cabalgatas, las peleas de gallos, y que de alguna manera se le daba un cierto escape al juego de riesgo, pero lo que sí nunca vimos en este país fue la proliferación indiscriminada de, aunque no existe la palabra en la ley, de casinos, pero que nos inundamos de ellos a partir de los últimos, ¿qué será? 8 años, sí, aproximadamente. ¿Como fenómeno mundial también o no? El tema es que, para mí, yo te lo digo como priista, mi partido, hay voces diferentes en materia de lo que es ya el tema de que si debemos de permitir en México, aunque no, ya existan, permitirlos o no, o hacer una ley reglamentaria que realmente lo reconozca como debe ser. Yo soy de los que creen
que un país para poderlos tener necesita tener un esquema de instituciones fortalecidas para poderlas regular. Y yo creo que en nuestro país todavía nos queda un largo tramo para poder tener el fortalecimiento de esas instituciones. Yo lo estoy viendo en Nuevo León. O sea, en Nuevo León, ¿quiénes son los empresarios de los casinos? ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es su honorabilidad? ¿De dónde vienen? Digo, no quiero mencionar nombres porque no es mi papel ni soy juez, pero la verdad es que si encuentras, los contarías con la mano los que son honorables. Sí. Entonces, mientras el país no tenga un sistema de instituciones maduras, no nos debimos de haber arriesgado con abrirle la puerta a este tipo de entretenimiento. A ver, una cosa ahí rápida, para que pasemos otra vez a dar vuelta. Diputado, este es un país que hay que reconocerlo, por más que sea otra vez, ahí vamos otra vez, está muy carcomido, mucha corrupción, forma de vida la corrupción. Y otra palabra que es muy fuerte cuando se habla de temas como este, ¿no? Algo que bien podríamos definir como la cultura de la ilegalidad, ¿no? O sea, se vive en la ilegalidad para vivir en apariencia con la legalidad. Todos estos casinos, o sea, cuando el gran asunto es toda la situación que tenemos ahorita, da la impresión de que vivimos, de que estos mismos casinos, a los que hay una Secretaría de Gobernación que les dijo hagan esto, hagan lo otro, viven en la ilegalidad. Las puertas que no son puertas, como dice Lisbeth. A ver, nomás ahí. Sí. Pero a ver, nomás para dar esto. Pero te lo digo tan claramente como esto y no tengo ningún empacho. Yo fui el líder de mi bancada en el Congreso local. Ajá. Y ¿Hace cuánto, perdón? eso fue del 2006 al 2009, ¿no? Sí. Hace 3 años. 3 años. Y justo era cuando esto estaba en jauja. Indirectamente, a través de un mensaje, alguien me dice, fulano de tal te invita a comer porque quiere apoyarte en tu labor de gestoría en tu distrito. Quiere regalarte 50,000 pesos mensuales para que lo hagas. Identifiqué quién era fulano de tal y le mandé decir, dile al señor que le agradezco, que yo mi gestoría la hago a través de los conductos oficiales y que la verdad es que no necesito aportaciones de esta naturaleza para conducir mi actividad como legislador. El personaje era un personaje asociado con este tipo de actividad. Pero lo que yo te pregunto, Javier, es ¿cuántos dicen que no? Y es precisamente en donde estamos inmersos en este momento, sí, en Monterrey, porque entonces tenemos la mezcla de 2 tipos de corrupción. La mezcla de la corrupción directa que se da a través de la extorsión y de la amenaza del crimen organizado y la complicidad indirecta de la autoridad que finalmente termina siendo un mecanismo indirecto de extorsión, sí, y que al fin tanto una como la otra pueden resultar en muertes. A ver, nada más para aquí retomar el asunto porque quería decir algo. Te pregunto, en tu gestión, en tu tiempo como subsecretario de Gobernación, ¿cuál era el criterio con el cual se decía, a ver, esta empresa X, ¿no? quiere 20 permisos? El reglamento que es mucho más que lo que es la ley del 47. Sí. Porque es un reglamento extensísimo que ya ponía una serie de candados, pero no se le podía aplicar a los que salieron mucho antes. Yo nomás te voy a decir, ahora que salga la lista de todo lo que hay en el país, te vas a dar cuenta que el 80%, 70 y tantos % están o ilegales o con un amparo, porque va más allá el reglamento que la misma ley. Ahora, ¿qué hacíamos mientras nosotros? Bueno, la diputada presentó una ley, un proyecto de sí, decreto para la cuestión de juegos sorteos. Tu servidor, el 24 de marzo de este año, presenté una iniciativa completa en la que hablo que lo que se trata es de terminar con esas grandes lagunas legales que permiten la corrupción. O no das, o entonces sí le busca la autoridad y te va a cerrar. O entonces sí, ya con una ley completa que cierre todas estas lagunas legales, no pueden dar los amparos para que funcione un negocio de esta naturaleza. Sí. Y al mismo tiempo, al que trabaje legalmente, porque al final del día existe esto, y que, por ejemplo, esté cumpliendo con lo que tiene que darle a la gente que juega
premios, que debe ser el 85%, que se tome en cuenta la enfermedad de la ludopatía, que está haciendo pedazos a medio mundo, juegan hasta lo que no tienen y acaban con familia, acaban con negocios. Entonces, toda esta estructura, ahí está, Dorin presentó también una iniciativa. Pero aquí la cosa es que es sucio abordar el tema. Entonces digo, oiga, espérenme, ¿qué es más sucio? Tener una bola de humo ahí, tener una cosa que no podemos entrarle como autoridad para que ya sea la local o no le entre. Hoy, por ejemplo, ¿qué fue lo que pedimos? Le dije, mire, el artículo 22, fracción 9 del reglamento, dice que una persona que se le da un permiso no podrá abrir el centro de apuestas y todo eso si no lleva una opinión favorable del gobierno del estado y una opinión favorable del municipio o de la delegación. Entonces le pedimos a Gobernación, dame copia de qué gobiernos dieron opinión favorable, sean estatales, municipales o de delegaciones. Ahora, no para acusarlos, yo lo que quiero ver es en qué momento ellos vieron que no les hacía daño que se pusieran. ¿Sí? Debe estar justificado. Es muy obvio, pero es un negociazo. Mira, es un casino es un negociazo, pero pregunto, que debe de ser con impuestos, como trabaje y que se inviertan en el lugar donde están, porque lo quieras o no, sale de la sociedad, es a la que le exprimen esas cantidades de dinero. No es dinero de la bolsa de los empresarios con que generan corrupción o que dan esto, no, que se transforme en impuestos y que sean equitativos para el municipio, el estado y la federación, que se inviertan ahí. A ver, Alejandro, yo plantearé lo siguiente, digamos, la revisión de todo esto nos puede llevar a una situación delicada, todavía más delicada, ¿no? O sea, ¿cuánta gente en el país vive de los juegos, del sorteo, de los casinos? Ni hablar, ¿cuántas familias no comen de eso? Y ahora resulta que tenemos que amarrarlos porque estamos ahí, de la otra parte del asunto. Pues déjame, te lo contesto tal cual, digo, la pregunta son precisamente 40,000 empleos formales y 120,000 de empleos indirectos que genera esta industria de casinos. Entonces, se potencia por las familias, ¿no? Se potencia por las familias, sí, obviamente. Entonces, ellos no tienen la culpa de haber sido contratados para un negocio que implica el tema de los casinos, que como bien dice el senador, pues el tema como tal de casinos no está tal cual reglamentado o permitido, sin embargo, pues sí se le da la vuelta, se le considera como casinos, y creo que pues, la solución no es, como bien decías, dejar en la calle a estas familias y decir, bueno, todos para afuera, se clausuran todos y vamos para adelante, y estamos en contra de los casinos. ¿Por qué? Porque lamentablemente sucedió el hecho en un casino, pero si hubiera sucedido el hecho también en algún otro establecimiento, pues bueno, o sea, lo que hace falta es revisar no solamente aquellos establecimientos, casinos que les falta esa reglamentación, sino en general pues hacer un análisis pues integral de la situación del país y de aquellos puntos vulnerables, como bien los mencionaba el diputado Ildefonso, aquellos puntos vulnerables en la sociedad. Y de todos modos también yo creo que es un tema, y nos podemos retroceder un poquito, es un tema de que, pues bueno, desde un inicio no se concibieron de forma adecuada todo el tema de estos permisos y licencias para poderlo aprovechar. Si se reglamentara de alguna forma adecuada y en alguna cierta zona con una cierta restricción quizás de la ubicación, del número de estos permisos o el número de licencias que se estén otorgando, porque bueno, en esta administración y en las anteriores se han seguido otorgando estas licencias y pues sin llevar a cabo un análisis profundo de lo que esto contempla. Y quisiera aprovechar para señalar que todo este tema de inseguridad que estamos viviendo, de realmente pues falta de compromiso social, de hermandad que existe, pues es y nace precisamente desde la cultura que nosotros tenemos. No hay una cultura de valores, no hay una cultura de respeto a los demás, y la gente en general está pidiendo esa cultura, ese respeto a los demás, ese respeto al derecho a los demás. Por eso te comento, nosotros en la permanente, como bancada, presentamos un punto de acuerdo para establecer y que el presidente tenga que decretar el Día Nacional de la Paz y de no la violencia. Sí. No porque suene bonito, sino porque siento que nos hace reflexionar sobre lo que nos hace falta, sobre aquellos valores que no están ahorita presentes en la sociedad y que ahorita todos realmente nos sentimos, yo en lo personal me siento
una víctima potencial de la delincuencia, esté en donde esté en un casino, esté en un bar, esté en un restaurante, esté en donde esté, y se está corriendo esto y distribuyendo a nivel nacional. Entonces, esa es yo creo que realmente la problemática que estamos viendo. A ver, Lisbeth, ¿qué hacemos con lo que tenemos? O sea, porque, digamos, hay una parte en que el legislativo puede hacer algo, ¿no? Pero hay otra parte que tiene que ver con gobiernos municipales, estatales y federales. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Una especie de alto, que se cierren todos los casinos, veamos qué hacemos, a ver, vamos revisando uno por uno. ¿Qué es en este sentido qué? Porque, como bien dicen, ¿no? Pues habrá casinos, a mí nunca ha ido uno, ¿no? Sinceramente, ¿no? Pero como que uno acaba pensando, bueno, pues es un negocio, a la gente le gusta, pues digo, esto es una sociedad libre, pero la clave es que no... Pues o sea, mira, como dicen, la libertad siempre es un derecho relativo, claro, no es un derecho pues mira, absoluto. Yo coincido en la situación de... mi postura siempre ha sido no cerrar los casinos. Decía el diputado que dan un número importante de empleos, que son datos que incluso dan las dos asociaciones de permisionarios. Pero además te doy un dato, el juego legal, por así llamarle, aportó a la Federación en el 2010 casi 4,000 millones de pesos. Por compararlo, es el presupuesto que se le dio a turismo para todo el país 2011, ¿no? Por poner un ejemplo. La situación aquí es que, además de lo que nos corresponde como legisladores, de tener un nuevo marco, esta nueva ley, que ya el dictamen está en la Comisión de Gobernación, una ley donde no participen solamente legisladores, senadores, sino que académicos, incluso por el tema de la ludopatía, que bien decía el senador, perjudica a familias y pues sin duda un número de temas que se tienen que englobar en la ley. Eso es en cuestión legislativo. Pero por otra parte, yo creo que se deben de cerrar estos casinos que trabajan de manera irregular, porque, o sea, no puede ser posible que bueno, el Senado tuviera que haber pedido una lista de los establecimientos que hay, porque Gobernación se supone que tiene que actualizar su página de internet, si no me equivoco, creo que son cada 2 meses. Pero aquí la cuestión es que ni ellos mismos tienen el dato de cuántos casinos existen, o sea, bueno, no saben ni quién es el que operaba el Casino Royal, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos las denuncias ante la PGR, donde denunciábamos un número importante de establecimientos que creíamos que operaban de manera ilegal en Monterrey, era una cuestión para que la PGR investigara, porque Gobernación, pues desafortunadamente siempre hay evasivas y más evasivas. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública para que nos dieran cuenta cómo iba la auditoría, y pues las respuestas siempre fueron no podemos dar respuesta a eso, son cosas confidenciales, y realmente fueron a nada porque no tienen avanzado. Ellos hablaban que están auditando 1,000 expedientes, pero que dentro de esos 1,000 expedientes no pueden hacer nada en contra, por ejemplo, de Juan Iván Peña Neder, que hoy está pues encerrado por una cuestión de violación, pero que fue un exfuncionario público, que fue coordinador de asesores de Abraham González, que fuera titular de la unidad de gobierno, y que hoy es ahora casinero, subsecretario, pero que hoy es casinero, tiene un casino en La Piedad, Michoacán, por ejemplo. Sí. Aquí la situación, tú decías, ¿cómo lo detenemos? Pues sacando toda esta cloaca que hay en Gobernación, porque son exfuncionarios públicos quienes están vinculados directamente con empresas y sin duda pues con estos casinos, y claro que es un negocio. Aquí la situación es que por qué los exfuncionarios públicos pues aprendieron el negocio y ahora ya están abriendo casinos. O sea, no es solamente una cuestión del PAN, o sea, yo te doy un dato igual, por ejemplo, Jorge Hanron tiene un permiso ilimitado. O sea, ¿a quién le dan un permiso ilimitado? Por ejemplo. O sea, sí, pues sí. ¿Y desde cuándo lo sí, ¿no? Exactamente, o sea, es una situación de poner un control ya, o sea, sí tener este marco de la ley, pero además, o sea, cerrar todos estos casinos ilegales y poner en regla a los que ya están, porque sí son legales, entre que son legales, pero yo te decía, o sea, la empresa esta de Vallarta tenía un permiso de 6 establecimientos y ahora ya tiene una ampliación de 41 establecimientos más. Sí. O sea, es un tema muy complicado. Igual en la comisión permanente se metió un punto de acuerdo y que por cierto se aprobó, donde se le pide al Consejo de la Judicatura de informe de todos los juicios que llevan en materia de amparos con los casinos. O sea, informe que no ha dado. A ver, senador,
Hay muchas, supongo, ¿no? En este régimen también de cosas, palabras que no nos gusta, pero más vale repetirlas y repetirlas para ya, de una vez por todas, erradicarlas. Tengo un amigo que dice muy graciosamente que por qué no hacemos todos un mea culpa y decimos hasta dónde llega la corrupción de cada uno y empezamos de cero, ¿no? Ya para, pero más allá de esta grasejada, a lo que me refiero es, te pregunto, senador, ¿hay muchas presiones cuando un grupo, por ejemplo, Jorge Janrón, dice, oye, yo quiero que a mí mis permisos los amplíes y no sé qué, Televisa, los que fueran, ¿no? Hay muchas presiones. Mira, ¿Y por qué se deja presionar la autoridad en este sentido? Bueno, es decir, ¿qué gana la autoridad? Mira, yo voy a poner un ejemplo, como decía aquí el diputado. Yo puse en marzo una iniciativa y como graciosamente hasta un exgobernador de Aguascalientes y otros más empezaron a hablar de que yo había autorizado casas de juego o casinos, siendo subsecretario. Dije, caray, pero yo no sabía de dónde venía, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Yo todavía salí a la buena, como dicen, a explicar que en el nuevo reglamento, artículo 2, en el tercer párrafo, habla claramente quién es el único que puede dar un permiso, quién puede cancelarlo, multar, que viene siendo el director de juegos y sorteos. Claro, está encuadrado dentro de la subsecretaría, pero en un plano donde él también tiene que responderle al secretario. Bueno, ¿nosotros qué nos tocaba? Bueno, pues nosotros teníamos la comunicación con la Policía Federal y se le auxiliaba cuando había que clausurar alguno. Pero déjenme decirles lo que está sucediendo. Yo no sabía cómo venía la presión y empezaron, y luego Dori ya me dijo, empecé a ver que aquí a la diputada también la empezaron a buscar y a jalonear, porque como que parece que no quieren que se regule esta situación. Digo, esa es la impresión que me da. Algo hay en el ambiente como que dicen, no se metan. Si saliera una buena legislación, una ley de juegos y sorteos, y luego su reglamento que ya fuera adecuado, no que fuera más el reglamento que la ley, cerraríamos la puerta a los amparos, como dice la diputada. Como una persona de 6 permisos, ahora te sale que ya tiene 41, oye, espérame. Ahora, no nos dan información en el área judicial cuántos están bajo amparo. Pero déjame decirte algo, vienen unas personas y me dicen, no, hay casinos en la frontera, Reynosa, Laredo, que un día llegaron unos tipos armados, sacaron a los dueños y ahora ellos lo manejan y nadie los molesta. ¿Así? El tema que dice Alejandro, la inseguridad. Bueno, por eso, ¿no? pero se metieron y ahora, como decía el diputado, es donde se lava el dinero, es donde nosotros, ahorita va a salir una ley de lavado de dinero que está ahorita en la Cámara de Diputados, pero ¿qué nos ganamos si esa ley no abarca a un segmento que no está regulado, que no hay una ley estricta en la que tienen que decir diariamente su balanza, qué entró, qué salió? Y con con lo que genera eso, habría el dinero suficiente para tener un cuerpo de personas muy profesionalizadas. Ya nos decía ahorita la diputada cuánto dieron ellos, los que están pagando, 4,000 millones, es un dinero, yo no lo sabía, pero déjame decirte, esto es algo que me parece que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, debemos o no de abordar la situación del juego en el país para que se regularice, para que esté legal, pero sí que no se puedan salir de eso y que no se vean en la necesidad de caer en la extorsión. Mira, lo que hicieron de matar a estas 52 personas inocentes, estos infelices, yo sé de gente que le han quemado la maderería, han quemado restaurantes, han quemado bares en los que no 52 gentes, pero sé yo que en varias partes de la República han muerto 8, 10 gentes, etcétera. O sea, el crimen es la manera en que actúa. Ahora, si están ellos ilegales o están trabajando con un amparo, ¿cómo van a pedirle protección a la autoridad? Mejor le dan a los malos y nunca terminamos de debilitar la entrada de dinero de los cárteles. Sí, claro. Entonces, esa es, ¿vamos o no a abordar un tema? Dicen muchos, es que es un costo político muy alto. Entonces, ¿en qué estamos? Para hacer lo que no tenga costo político. No, nunca acabamos. Oye, diputado, ¿cuestionamos la existencia de los casinos o no? ¿Qué piensas? Mira, porque sé que es un asunto delicado, pero creo que hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Claro, no, sin duda. Yo empezaría por decirte que hoy en día el 85% de las máquinas que se utilizan en los casinos han entrado ilegalmente a este país. Empezaría por decirte... No, pues ahí voy, sí. Ahí voy. O sea, yo he visto unos operativos maravillosos arrasando con puesteros que venden piratería y retirándoles todo.
pero ¿cuándo se dio un operativo para ir a revisar la legalidad de las máquinas que estaban operando en los casinos? Y te doy otro tema que es, Hacienda presume de que está ahorita en la frontera de la tecnología con la factura electrónica. ¿Sabes tú cómo se regulan en Las Vegas los casinos? No. Online. Cada máquina está online. La autoridad fiscal sabe lo que está entrando cada segundo, cada jalón de la máquina, sabe cuáles son las probabilidades de gane para que no le piquen los ojos a los consumidores como se los pican aquí en este país, y está la autoridad hacendaria encima. Y aquí estamos dormidos. Y con todo respeto, Lisbeth, ojalá platiquemos, porque yo le busqué al reporte de la cuenta pública y del reporte de ingresos y no encontré el flujo. Hacienda no sé dónde lo está reportando, porque yo no estoy viendo esos recursos. Ya platicaremos después del programa para que me lo indiques. Pero el tema es que... Pero ¿no te parece descabellada la cantidad que menciona Lisbeth? No es descabellada, es la realidad. Es la realidad. Entonces, o sea, tenemos una industria del juego al garete, Sí. donde obviamente los niveles de ganancia son tan grandes que cualquiera se mete a hacer marranadas porque el premio para ellos de ganancia es de ese tamaño y están dispuestos a sobornar a quien tengan que sobornar y se llevan entre las patas a todo mundo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. La discusión sobre la ley que regule el juego en México es una discusión necesaria. Donde vamos a entrar a un debate es en los que creemos que no se debe de permitir, mientras las condiciones de seguridad del país sigan en crisis, la amplitud de este sector, porque no tenemos condiciones de controlarlo y está demostrado por la evidencia. O sea, que se quede como está en términos del tamaño. No que se quede como está. O sea, es entrar a una regulación estricta, con una ley que no dé marco para amparos y juegos dentro del sector judicial, y finalmente tendremos que salir al resultado del debate. O sea, estamos en condiciones en este país de poder efectivamente regular y controlar una industria que la realidad nos ha dicho que la tenemos sin control en estas condiciones de país. Y si la respuesta es no, pongámosle un freno hasta que no estemos en otras condiciones. ¿Están los legisladores en la misma? Cuando digo en la misma, porque este es el otro asunto, ¿no? O sea, de repente uno alcanza a ver ciertos temas que aparecen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, parece obsesión, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué no se hace una ley de radio y televisión o no se reforma la ley de radio y televisión? Entonces ya van todos caminando y de repente, ¡pum!, algo pasa que dicen, no hay condiciones, será en el siguiente periodo. ¿Estamos aquí en lo mismo? O sea, ¿hay intereses marcados en el propio legislativo o los legisladores se ven presionados para no bajar la reglamentación, para no tener más claridad? Yo te diría, a ver, ¿es muy difícil hacer online cada una de las maquinitas Hacienda? ¿Me pregunto, es difícil? Pues hay tecnología para hacerlo. Pues sí, claro, espérame, y además este es un país que me digan lo que me digan, se ha desarrollado tecnológicamente en los últimos años, a pesar de las muchas cosas. A ver, ¿de esto cómo lo ves? Yo creo que sí, lamentable que no nos hayamos puesto de acuerdo, y no solamente, como dices, en este tema, sino en muchos otros, y que en general, y lo digo desde la parte del Ejecutivo Federal, pues seamos un gobierno reactivo y no activo. Que reaccionemos después de las consecuencias, que reaccionemos después de que se dio el problema de la guardería ABC. Sí. Y entonces ahora sí vamos a inspeccionar todas las guarderías, ¿no? Se da el problema de las discotecas y la licencia, ya tenemos el News Divine, ya tenemos la discoteca Lobombo, y entonces sí, entonces vamos a revisar las discotecas, y ahora sí, operativos y todo para revisar las salidas y que cuenten, y entonces ahora sí los inspectores se ponen las pilas y todo. Debemos de empezar a ser un país más activo. Yo soy de los mismos que, la verdad, con muchas ganas de realmente sacar adelante aquellas reformas que realmente necesita el país. Y sobre todo en este tipo de materias de regulación, porque creo que tenemos ahí un compromiso social que ahorita nos dimos cuenta que ahí estaba y que lo teníamos completamente olvidado. Y según tengo entendido, la verdad, la Ley Federal de Juegos y Sorteos se quedó atorada la última ocasión precisamente en el Senado. Entonces se quedó atorada en el Senado, las razones no las sabemos, pero se quedó atorada y es necesario sacarla adelante, es necesario regular todo este tipo de actividades y que no haya esas lagunas mentales, como menciona el senador, que haya ya una certeza jurídica en la materia y que todos sepamos por qué no está claro.
la gente, le preguntas a cualquier gente ahorita en la calle, en cualquier estado, ¿están permitidos los casinos, sí o no? ¿En dónde están permitidos? ¿En este estado se permite o no se permite? Y no está claro a nivel país, a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, no está claro este tema de los casinos, ni siquiera en la percepción ciudadana y mucho menos en leyes. Necesitamos empezar por ahí. A ver, te planteo un asunto social. Digamos, bajo las condiciones económicas que hay en el país, ¿los casinos se vuelven una esperanza? No. ¿O se vuelven una enfermedad? Sin duda generan enfermedad, porque sí generan esta ludopatía. ¿Pero no una esperanza de que alguien llega, no tengo lana, y así, o no? Sí, cuando tienes esta situación de la enfermedad de la ludopatía, porque toda la gente que va y juega, pues va con la esperanza de ganar, ¿no? Pero pues aquí, un poco entrando al tema de la cuestión de la legislación, sí, yo creo que sí hay posibilidad de que salga esta ley, debería de haberla, sobre todo si sacan… ¿En este periodo? Es que mira, tampoco se trata de legislar al vapor, ¿no? Porque de nada nos va a servir que esta ley la haga un exfuncionario de gobernación, por ejemplo, que después de unos años veamos que ahora ya tiene un casino. O sea, tampoco se trata de eso. O sea, la idea es en días pasados convocamos a las 2 asociaciones y a los permisionarios para que pues dieran su opinión, y porque también los tenemos que escuchar, pero es una situación de convocar, ya te decía, sí a los legisladores, senadores, pero también a académicos que nos den su punto de vista. Porque te digo, de nada va a servir que esta ley pues la haga un exdirector de juegos y sorteos, o que solamente estén involucrados, o que traten de involucrarse personas que tienen que ver con los casinos, porque sin duda van a buscar que se queden lagunas para después seguirse favoreciendo con los amparos. O sea, sí es una ley que debe de salir, pero que se debe de hacer con lupa, para no dejar después que otra vez se nos vengan tantos casinos como por ejemplo los de Televisa, ya te decía Han, que tiene un permiso ilimitado, que no es reciente, que ya es de tiempo, pero hay un número importante de empresas que tienen ampliaciones. Te quiero referir a un caso, hay una empresa que se llama Comercializadora Chihuahua SADCB, que tiene un establecimiento por 120 permisos. Es un permiso que no tiene gobernación, y que dice, yo no lo reconozco, y la empresa dice, si tú no me lo reconoces, yo tengo el permiso, pero también gobernación le permite pagar participaciones. Entonces también, o sea, es una corrupción enorme la que existe en gobernación, que hasta que no se termine y pues que verdaderamente Función Pública haga bien esa auditoría, pues no vamos a sacar toda esa… ¿En el PRD se cuestiona la existencia de los casinos o no? Sí, o sea… pero la existencia misma, quiero decir… Porque de los partidos que no estaban muy de acuerdo cuando el 94, por ahí que empezaron a proliferar, y luego en discusiones posteriores, el PRD como que, o lo veo dividido, que cuestión que no me parece necesariamente mala, pero hay como diferentes en este caso, no en otros. No, sin duda hay opiniones encontradas, ¿no? Habrá compañeros que pues dicen que la mejor decisión sería eliminar los casinos, legales o ilegales, sí, ¿no? Todos, ¿no? Pero pues te digo, son mesas de trabajo que se tienen que abrir. O sea, desafortunadamente ese tema explotó a raíz de la desgracia que pasó en Monterrey, pero fue un tema que tuvo que haberse abordado desde hace mucho tiempo. Veían en Monterrey decomisando tantas máquinas tragamonedas cuando es un operativo que tuvieron que hacer hace muchísimos años. O sea, no es un… Desafortunadamente por esta desgracia ahora sí va a Gobernación, va a la Secretaría de Hacienda, el presidente dice que del partido que sea, caiga quien caiga, o sea, van a investigar, pero es un tema que tuvieron que haber trabajado desde hace muchos años, porque la proliferación de estos casinos ha venido creciendo. Tan es así que ni ellos mismos saben y no tienen el control de cuántos casinos existen en el país. A ver, vamos cerrando, que está difícil, entiendo, concluir, ¿no? Pero a ver, déjame decirte, senador, ¿qué es lo que hoy, en este momento, tenemos que hacer? ¿Qué es hasta dónde alcanza? Porque también es un país que por más que las leyes puedan de repente ser manoseadas, pues es un país que tenemos que buscar la manera que se mantenga un Estado de Derecho firme y que lo construyamos con cosas como estas tan delicadas. La pregunta es, ¿qué se puede hacer ahorita? Primero. O sea, vete a saber cuántos casinos royales no hay en todo el país, legales, ni siquiera ya digo ilegales. Legales e ilegales. Sí, Lo claro. importante en este momento sería que supiéramos, a través de la autoridad municipal, estatal, la federal, cuántos son los que hay. ¿Tienes una idea? Para saber, no, ni ¿Alguien idea, tiene alguna idea? Hoy me hablaba… Yo vi un documento elaborado por la Secretaría de Gobernación donde habla de la existencia de que existen más de 500 permisos, ¿no? Permisos.
los cuales han incidido en la apertura Legal. reconocida de 300 casinos y 200 latentes. Es un poco, es el cuadro que vi, pero no sé si refleja... Yo hablo de más o menos 10 veces eso. Sí, ¿no? Pero En seguramente, todo el país. seguramente. En todo el país. Entre legales e ilegales. Pero también el acceso tan fácil que tiene un niño, un joven al salir de la escuela y está la maquinita en la esquina, en cualquier negocio, farmacia, lo que sea. Bueno, el dato que y decías llega, que y dijo ahí Monreal hoy, empiezan ¿no? ellos con el vicio de empezar a jugar. Pero otra vez, ¿cómo entran las máquinas? Así es. Ahora, El 85%. primero, ¿cuántos hay? Y que se levante el censo. Aunque no se esté quitando ahorita, nosotros legislar sobre las rodillas sin saber el tamaño del problema, la forma en que opera, etcétera, también sería un riesgo muy fuerte. Pero se tiene que ser muy rápido. Esto no se puede dejar hasta que pase otra desgracia o hasta que este cáncer ya vaya corroyendo nuestras instituciones y que muchos que no saben decir no van a ir cayendo, ¿no? Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. La otra es, de inmediato, por ejemplo, yo propongo que haya 2 registros. Uno de los que tienen el permiso y de los socios. O sea, la gente que es la responsable y a quienes se les otorgó el permiso, quienes responderían en un momento dado ante una problemática. 2, un registro de importadores de máquinas, proveedores y de los que las arreglan. Hay máquinas que han entrado, sí, de acuerdo a la ley, como dice la ley, pero al entrar las cambian. Les cambian ¿cómo se llama? El cerebro, como le llamen, al sistema, y ya las hacen tragamonedas. O sea, ese es otro de los problemas, o sea que se las ingenian. Entonces, y online todo, hasta las mesas de juego y esto. ¿Eso Pero se puede todavía hacer ya? Que Hacienda que nos diga si tiene la capacidad, me dicen que sí la tienen la capacidad para tener un sector exclusivamente para poder controlar eso. Ahora dice Hacienda, sí, pero voy a controlar nomás a unos que se van a quitar, porque como son los que están con permiso, no van a poder competir con los que están con amparo o están ilegales. Entonces, la acción sería, se cierra, llegar a un acuerdo con el área judicial y decirle, señores, ayúdenos a través de la judicatura que en este momento no hayan amparos en esto, o nunca lo vamos a regularizar. Porque dicen, bueno, es que nosotros no los damos por cuestiones políticas ni comerciales, lo damos de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque hay vacíos. No sé si se tuviera que sacar alguna cuestión de emergencia en el Congreso de la Unión para que se cerrara ese espacio que es el que permite por el momento y luego que estructuráramos esa ley que ya le diera un respiro al país y que tuvieran seguridad jurídica los que invirtieran, los que van ahí por alguna cosa de diversión, pero también la sociedad. Yo, por ejemplo, en mi iniciativa pongo que no se podrá poner un centro de apuestas si primero no se hace una consulta 1 kilómetro a la redonda con la ciudadanía. ¿Por qué hacemos a un lado a la ciudadanía, que es la que al final del día va a padecer o va a tener los beneficios de alguna decisión que tome como gobierno alguien, ¿no? Entonces, a ver, para ir cerrando, Miguel Alfonso, te planteo la idea que también permea es que el papel de los medios de comunicación aquí es muy importante en 2 niveles, ¿no? En un nivel de promoción, pero también en un nivel de propiedad. A ver, ¿ahí qué? Mi hipótesis no vale, o si vale, o qué ves. ¿O no es tan importante el asunto? Porque son todas las ramificaciones, ¿no? No, lo que pasa es que estás yendo tú a abordar un tema que es un gran tema y que tiene que ver con la calidad moral que tenemos para establecer un posicionamiento como líderes comunitarios, como líderes sociales, como líderes empresariales. Y esa calidad moral en este convulsionado país la debería de dar la pulcritud con la que manejamos nuestros conglomerados como empresarios y en dónde estamos invertidos. Este es un reflejo más de cómo las instituciones y el gobierno mexicano han venido perdiendo poder frente a los poderes fácticos. Y esto no solo impacta en este tema, impacta en todos los temas de la vida nacional. Y entonces, cuando vemos que esos conglomerados que tienen una capacidad de establecer imagen ante la sociedad están diversificados en una serie de áreas, obviamente les da una ventaja relativa de posicionamiento en el mercado y frente a la sociedad. Yo creo que esto debemos de cuestionarlo a fondo, pero en este cierre que estás haciendo,
a mí sí me gustaría establecer que se requiere, lo primero, antes o sea, es obvio que requerimos aclarar los marcos referenciales en materia legal para todo esto, pero lo primero que se requiere es voluntad política. Es lo primero, que la gente quiera hacer las cosas como se deben de hacer en favor de la comunidad y de la sociedad. Y ese ejemplo lo han dado ya varios. Cuando esto ocurre, inmediatamente el gobierno del Estado de Nuevo León hace un posicionamiento contrario a los casinos y dice, en este estado vamos a meter la mano hasta donde la soberanía estatal nos dé para impedir estos desequilibrios que están generando. Pero así como un gobernador priista hace esa declaración contundente, también tengo que reconocer que hay un alcalde panista del municipio de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, que ha ido a pleitos a muerte, acusando a jueces de corrupción en materia de casinos que le han tratado de ganar pleitos en contra del municipio. Entonces, lamentablemente, solo estamos en manos de la voluntad política de los responsables de dirigir a una comunidad, de poner el hasta aquí a este tipo de situaciones. Pero obviamente son contados con los dedos de la mano aquellos que toman ese riesgo. Y en este tema voy más allá de partidos políticos, ¿no? Voy simplemente a que estamos frente a un fenómeno en donde el cáncer de esta sociedad es la corrupción. Sí, pues. Y la permeabilidad de la misma está afectando a todos los niveles de gobierno. A ver, Alejandro, cerremos. ¿En el corto plazo va a pasar algo o no? Yo esperaría que sí. Yo invito, la verdad, a todos los que nos estén escuchando, que nos puedan transmitir sus opiniones, que realmente nosotros estemos y mis compañeros legisladores estamos, creo, en la mejor disposición de precisamente escuchar todas aquellas sugerencias en la materia para empezar a hacer aquellas acciones concretas. Quizás ahorita no hagamos la gran ley de juegos y sorteos, pero sí podemos hacer las modificaciones necesarias para empezar a poner más restricciones y a poner medidas de seguridad para que no se vuelvan a suceder y no se vuelvan a dar los hechos lamentables que ocasionaron, pues, obviamente, la pérdida de estas vidas, ¿no? ¿Quién juega más, los hombres o las mujeres, Lisbeth? Pues mira, según ya un dato ahí dijeron que pues las mujeres, Las ¿no? mujeres. Pero pues además en proporción pues somos más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, Bueno, pero luego dicen que según el horario, ¿no? pues sí, igual tiene que ver, ¿no? Yo no sé así exactamente de alguna encuesta que diga que son las mujeres quienes juegan más, pero sí he escuchado también de pues muchas opiniones que son las mujeres quienes juegan más. Y la otra, ¿es un fenómeno que de clase media o clase alta o de qué? Particularmente hablo de los de los establecidos en la formalidad o en la legalidad, por decirlo de alguna Pues manera. mira, no creo que tengan que ver con alguna clase en particular, porque ya decía el senador, los niños y jóvenes pues son... Ahí están en las farmacias. Están, por decir algo. están en todos lados, esas máquinas tragamonedas la encuentras en la tienda, en la panadería, en la farmacia, ya bien lo refería el senador, o sea, realmente pues están tan al alcance de los niños que pues bueno, no vas a decir si un niño es de clase media, alta, o sea, no. Ni a saber, O sea, traes un peso y le realmente entras. no tiene que ver con un sector de la sociedad en particular. Te recuerdo una fotografía muy célebre del gobernador Canales, donde estaba tratando de aplicar regulación y salen fotos de granaderos subiendo a viejitas que estaban jugando bingo y lotería. O sea, hay una foto de una viejita de 80 años que la están subiendo a la camioneta de granaderos y fue un show en Monterrey esa situación. A ver, planteo uno, ¿por qué tanta hazaña contra la piratería y tan poca hazaña contra los casinos? Pues sin duda por los No intereses... debe haber hazaña contra nadie, pero lo Sí, digo, no, en ese claro. ejemplo cotidiano. No, pero sin duda por los intereses económicos que hay de por medio, ¿no? Ya decía el diputado, ¿no? O sea, creo que debería de existir voluntad política para poder pues evitar toda esta corrupción, no solamente en gobernación, sino pues incluso en Hacienda, ¿no? Porque debería de existir la voluntad ya de tener, bien decía el diputado, ¿no? Todo en línea para saber qué tanto están jugando y pues que no tengan esta cuestión de evadir impuestos, ¿no? Porque pues los casinos están sujetos a pagar un 30% del IEPS, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí debe de existir voluntad política, sobre todo quitar todos esos intereses económicos que pues sin duda muchos políticos tienen también en los casinos y O sus poder cuates. o sus cuates, ¿no? Entonces, sí debe de existir un marco legislativo, pero que no se tenga que hacer a vapor, o sea, que se tenga que hacer bien, que no queden lagunas, y no quitar los ojos del Consejo de la Judicatura, porque ahí está también una
una importante cloaca ya que se está haciendo ahí en el Consejo de la Judicatura, porque tienes, ya te decía hace unos minutos, ¿no? Secretarios de acuerdos que tienen pues cuentas millonarias y que tienen que ver con casinos. Este secretario Siquio Martínez estaba relacionado con el casino de Paradise, que estaba en Monterrey, ¿no? Entonces, o sea, todo tiene que ver. Entonces, sí, la ley, tener muy en claro y no quitar la vista del Consejo de la Judicatura y pues poder trabajar en conjunto con Gobernación, porque, o sea, es una tarea de todos. Creo que todos tenemos que tener que coadyuvar con esto, con la información que pues muchos de nosotros tenemos, ¿no? Pero sí, sobre todo, reforzar lo que dice el diputado, la voluntad política de poder evitar toda esta corrupción que hay con los casinos. Muchas gracias, diputado. Es un gusto. Muchas gracias, Gracias, Javier. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Yo nomás una última una observación. No solamente es la Judicatura Federal, muchos están trabajando con amparos del contencioso administrativo estatales. Sí, pues es que... Digo, les da la suspensión y ahí se la van llevando y luego brincan de lo estatal a lo federal y así. O sea, la tienen muy hecha. Entonces yo diría nada más que esto, como lo dicen, que tengamos bien la información. Hay mucha información. Yo aquí es imposible en un programa poder ver todo lo que se ha juntado de lo que hemos estado recibiendo, porque la verdad de las cosas yo creo que va a haber muchas presiones para que se vaya olvidando 52 muertes y que dejemos de vuelta como están las cosas, que es lo que ellos quieren. En el caso de la Cámara, nosotros estamos enfilados a un punto de acuerdo, donde precisamente vamos a evitar lo que acaba de comentar el senador. O sea, estamos definiendo una agenda concreta para llevar la investigación hasta el fin de sus resultados. ¿Cuándo crees, diputado, que sería bueno volver a hacer un programa sobre esto? ¿Cuándo será bueno volver a hacer un programa sobre eso? Estoy pensando, ¿cuándo hay resultados de lo que a cada uno de ustedes pues les corresponde? yo creo que esto, yo le daría un poquito más tiempo. Yo le daría antes de concluir este periodo legislativo, justo alrededor del mes de noviembre, por ahí, después de que pasemos paquete fiscal. Hay que saber qué dice, ¿no? También. Oye, y un inventario. Del 15 de noviembre al último de noviembre, por ahí. Y otra parte importante, si me lo permites ya nomás para finalizar, es que yo creo que también lo que no se ha considerado es cómo sustituir más bien estos espacios por espacios recreativos. ¿Por qué va la gente? Pues porque también le hacen falta espacios recreativos, parques, espacios. Déjame decirte un dato que me parece alarmante y que es más del 90% de los municipios de este país no cuentan con una librería. Sin embargo, quisiera hacer el comparativo con los casinos. Entonces, necesitamos, creo que es un problema de poner espacios de convivencia familiar que tengan una seguridad. Bueno, Las universidades. Muchas gracias. En un mesecito, perdón, un poquito más. Decías, ¿no? ¿Qué les par de parece? meses. Tercera semana de noviembre. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias que nos acompañó la noche de hoy. Grabamos en la tarde, noche, no voy a pensar. Y estaremos aquí la próxima semana. Les recuerdo, este programa, si usted lo está viendo hoy miércoles, es de 9 a 10. El domingo es de 10 a 11. Y el lunes de 9 a 10 esta misma emisión. Por si va agarrando partido el programa, lo puede usted ver completo. Bueno, gracias en nombre de todos los que hacen posible esta emisión a través del canal de Congreso. Pásela bien. Adiós. Muchas gracias.